Buenos días, Campus Bible Church. Siempre es un gozo estar aquí. Es un privilegio para mí estar aquí. Les invito a que abran sus Biblias a Marcos capítulo 5. Es un gran capítulo. La primera mitad del capítulo habla sobre Jesús sanando a un hombre endemoniado. Y ahora vamos a ver en la segunda parte del capítulo, vamos a empezar en el versículo 21 y vamos a leer el resto del capítulo y en reverencia a la palabra de Dios nos vamos a poner de pie. Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando hacia alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, y al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Pueden sentarse. Vivimos en un mundo que está lleno de desesperación, ansiedad, enojo y agitación. Y todo esto sigue empeorándose por el coronavirus, por lo que está pasando en la sociedad, en la política, y aún se ve todo esto en la iglesia. La iglesia a veces no demuestra la fe que tienen en Cristo Jesús. En Primera de Tesalonicenses se nos dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, y aún así muchas veces nos entristecemos como si no tuviéramos esperanza. Muchas veces se nos exhorta que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, y hay una razón por la cual siempre se nos exhorta. También se nos advierte que no pongamos nuestra esperanza en ninguna otra cosa, sino en Jesús. En Primera de Timoteo 6:17
se nos dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Esas riquezas no son fijas. Debemos de poner nuestra mirada en Dios. Él es el que provee todo lo que necesitamos. Y al mirar nuestro pasaje en Marcos 5, vemos a Jesús lidiando con dos situaciones que al parecer son imposibles desde la perspectiva humana. Nada podía ayudarle a esta mujer. Y también tenemos a la niña que ha muerto. Nosotros pensamos, allí terminó todo, porque no podemos revivir a las personas. Aquí vemos la completa desesperación, pero vemos el poder de Jesús y el poder sobre toda la creación. Y en las dos situaciones podemos ver que las personas van hacia Jesús y hallan que Él es más que suficiente para lo que ellos necesitaban. Nosotros como la iglesia podemos demostrarle al mundo qué es lo que es una vida anclada en Cristo Jesús. En medio de todas estas circunstancias podemos ofrecerle al mundo la esperanza por medio de Jesucristo. Al mirar el pasaje en Marcos capítulo 5, quiero darles 5 razones por las que puedes decir mi esperanza está en el Señor. ¿Estás listo? ¿Puedes decir mi esperanza está en el Señor? Necesito sentir ese entusiasmo. Yo soy de Texas y en Texas la gente me contesta cuando les hago una pregunta. Cuando yo hago una pregunta, siéntanse libres de contestar la pregunta. Miremos aquí el pasaje, versículos 21 al 24. Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo. Dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. La razón número 1 por la cual podemos decir mi esperanza está en Jesús es porque Jesús está disponible. Los discípulos habían estado en la parte este de Galilea y ahora están en el oeste, en Capernaum. Y al regresar, vemos que una multitud se juntó alrededor de él. Y vemos que en Lucas, vemos que todos lo estaban esperando, todos estaban muy entusiasmados. En el versículo 21 dice que había una gran multitud junto alrededor de él. Todos querían estar cerca de él. Él no se puede ni apartar de la orilla del mar por la multitud. Pero hubo un hombre y se acercó a Jesús. Este hombre no es cualquier hombre, él era un líder de la sinagoga, lo vemos en el versículo 22, era uno de los líderes de categoría más alto en la sinagoga local, y es interesante que el establecimiento religioso en este entonces estaba anti Jesús. No estaban votando por Jesús. Y Jairo, como líder de la sinagoga, él sabía esto, él sabía que los líderes religiosos estaban opuestos a Jesús. Entonces, él podía recibir una crítica severa por acercarse a Jesús, pero él lo hizo.
Y no solamente lo hizo, pero podemos ver que se presentó delante de él, le suplicó, le rogó, se cayó a sus pies. Él es uno de los líderes más altos y aún así se cayó a sus pies y le estaba rogando con fervor, intensamente, pidiéndole a Jesús que le ayudara. ¿Y por qué hizo esto? Porque estaba desesperado. Su hija está a punto de morir. La Biblia nos dice que ella era la única hija de Jairo. Jairo amaba a su hija. Ella está enferma, está a punto de morirse. Él espera que Jesús puede venir a ayudarle. Ella está a punto de morirse y por ese amor que le tiene, él está dispuesto a arriesgarlo todo. Él está dispuesto a arriesgar críticas. Él le ruega a Jesús. Este hombre vino a Jesús no solo por su necesidad, pero porque él tenía la fe de que Jesús tenía el poder de sanar a su hija. Él dijo, mi hija está a punto de morir. Y le dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Él sabe, él tiene una confianza de que si Jesús no hace algo por su hija, ella va a morir. Es una situación sin esperanza, al menos que Jesús intervenga. Aquí tenemos este hombre religioso. Su hija está a punto de morir. Él se presenta a Jesús, le ruega. ¿Cómo respondió Jesús? Jesús dijo, Jairo, mira, estoy muy ocupado. Tienes que esperar. ¿Eso es lo que dijo? Contesten, hablen conmigo. ¿Él dijo eso? No, él no dijo eso. Él dijo, Jairo, yo entiendo el problema, llámale a mi secretaria y hacemos una cita. Él dijo, ¿me criticas cuando ayuda a tu carrera o tu liderazgo en la sinagoga, pero vienes a mí cuando tienes necesidad? No, el pasaje nos dice que en el versículo 24, él fue con él. Esto es algo increíble, que en medio de esta multitud viene un hombre pidiéndole ayuda y él va con él. Eso es increíble y eso es alentador. Jesús es sensible, lleno de compasión a las necesidades de las personas. Nadie puede hacer eso como el Señor. Nadie puede contestar como el Señor. Nadie puede estar así de disponible como Él. ¿Qué tan disponible está el Señor para ti, para mí? Él dice, voy a estar contigo siempre. Él dice, nunca te voy a abandonar, nunca te voy a desamparar. Él está disponible para ti, para mí, cualquier lugar, cualquier hora. Él es el creador de todas las cosas y Él es el Salvador. Y Él te está diciendo, yo estoy disponible a toda hora, cualquier lugar. Ningún amigo puede hacer eso, ningún padre puede hacer eso, ninguna pareja puede hacer eso, ningún político puede hacer eso, ningún pastor puede hacer eso. Él le contesta, Él responde a los que claman a Él. Cuando tú estás buscando esperanza, la persona que puede darte la esperanza tiene que estar disponible. Tenemos un dicho que dice, cuando necesites ayuda, no recojas el teléfono, ve hacia el trono. Jesús fue con Jairo y vemos aquí que una multitud lo seguía. Él quiere ir con Jairo, pero la multitud va allí
básicamente sofocándolo, pero siguen en el camino. Mi esperanza está en el Señor, porque Jesús está disponible. Vamos a pensar un poquito más sobre esto. Tú puedes decir, sí, Jesús está disponible para este hombre porque este hombre es muy importante. Pues sí, esta persona es un líder de la sinagoga. Eso no me da esperanza a mí. Bueno, la siguiente característica que vas a ver es que Jesús es imparcial. Vamos a ver el versículo 25. Dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. El punto número 2, Jesús es imparcial. Esta mujer estaba desesperada y sabía que Jesús era su única esperanza. Había tenido una hemorragia por 12 años. Eso quiere decir que tenía un problema crónico, un problema de 12 años, y de acuerdo a Levíticos 15, eso la hacía ceremonialmente sucia. Eso quiere decir, no podía ir a la sinagoga, no era limpia. No podía ir al templo en Jerusalén porque podía contaminar o se pensaba que iba a contaminar a otras personas. Era una persona socialmente marginada. La gente la iba a considerar como considerarían a una persona leprosa. No solamente eran 12 años de agonía física, pero 12 años de agonía social, porque nadie se relacionaba con ella. Y no solamente sufrió físicamente y socialmente, pero también financieramente, porque había ido a varios médicos. Había gastado todo lo que tenía para pagarle a los doctores. ¿Qué podían hacer estos hombres? Y sufrió mucho, gastó todo su dinero y al final quedaba peor. Y eso nos presenta a una de las esperanzas falsas, y eso es medicina. Nosotros pensamos que si yo tengo algo, puedo ir con el doctor y él me puede arreglar, me puede dar una medicina y él va a arreglar el problema y vamos a gastar nuestro dinero pensando que la medicina lo va a curar. Y no pensamos que vivimos en cuerpos pecaminosos que van a sufrir de esta forma. Y Lucas, que era un doctor, en Lucas 8:43 dice que ella no podía ser sanada por nadie. Y en su desesperación, ella vio hacia Jesús. Y con la multitud alrededor de Jesús, ella pensó, bueno, me puedo acercar a él y si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ella sabe que no le puede presentar su petición públicamente a Jesús. Entonces, no sabemos cómo, pero entre la multitud se acerca y le tocó la túnica. Si vemos en el versículo 28, ella pensaba, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ella lo creía.
Ella creía que si tocaba su túnica, ella iba a ser sana. Ella tenía fe en su poder sanador. De hecho, ella creía que él podía sanarla sin él darse cuenta. Y vemos a Jesús responder a estas dos personas opuestas. Uno que era un líder religioso y otra que es una marginada religiosa. Uno que tiene mucho dinero, porque eso era típico de los líderes religiosos, y una que estaba pobre, que había gastado todo. Uno que había disfrutado 12 años de felicidad con su hija y otra que había pasado 12 años difíciles. Jesús es imparcial. En Hechos capítulo 10 vemos a Pedro llevarle el evangelio a Cornelio y vemos en Hechos 10:34 que Pedro dice, Dios no muestra favoritismo. Esta es una gran cuestión hoy en día. Hay gente que dice, hay gente que es privilegiada, hay gente oprimida, hay una imparcialidad en nuestra sociedad y de hecho, sí, en nuestra sociedad llena de pecado existe esa parcialidad. Pero Él, Jesús, acepta a todos. Mi esperanza está en el Señor. Jesús está disponible, Jesús es imparcial y voy a enseñarte una tercera razón por la que mi esperanza está en el Señor. Vemos aquí en el versículo 30, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él le siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada, temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. El punto número 3, Jesús es misericordioso. Él se dio cuenta de que había pasado algo. Él supo que había salido poder de él y él preguntó, ¿quién tocó mi túnica? Y los discípulos le dijeron, ¿cómo puedes decir eso? ¿Quién no te ha tocado? Mira, estás en medio de la multitud y tú quieres saber quién tocó tu túnica. Y Jesús les dice, él sabía lo que había sucedido, pero él quería que la mujer se presentara. En el versículo 33 vemos que ella se presenta asustada y temblando y da su testimonio. Ella tiene miedo porque piensa que a Jesús no le ha gustado esto, porque en mi condición lo toqué. ¿Cómo fue que Jesús le contestó? Él le contestó con misericordia. Miren este versículo hermoso. Él le dijo, hija. Él es el único lugar en el Evangelio donde vemos que Él le llama a alguien hija. ¿Y por qué le dice hija? Porque ella recibió más que sanidad. Ella recibió la salvación. Ella se hizo una hija y por eso le dice hija. Y le dice, tu fe te ha sanado. Literalmente quiere decir tu fe te ha salvado. Él no usa la palabra regular de sanar, él usa la palabra salvación y así se debió haber interpretado o traducido esta palabra. Si vemos a Lucas 7, versículo 36, Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Aquí tenemos que hacerle como tan, 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 porque está con los fariseos. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer.
Cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Se supone que es más probable que ella era prostituta. Versículo 38, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata, a una 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente y a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta misma palabra, salvado, es la que vemos aquí en Marcos 5:34. Él le ha dado salvación. Eso demuestra la gracia de Jesucristo. Eso es algo que se necesita en un mundo sin esperanza. El mundo necesita saber que Él perdona y da esperanza eterna. Él no se ofendió porque ella lo tocó. Él, con misericordia, aceptó su fe, que no era necesariamente perfecta, porque su fe era media supersticiosa, porque ella pensó que tan solo toco su túnica, voy a ser sana. Y Jairo no era perfecto tampoco, porque él pensaba que Jesús necesitaba estar presente para sanar a su hija. Él no necesitaba estar presente para poder sanarla. En estos dos ejemplos podemos ver que la fe no necesita tener perfecta claridad teológica. Él es misericordioso. ¿No te alegras por eso? Porque Jesús es misericordioso. La clave a la fe es el objeto de tu fe. Y esta fe en este pasaje era dirigida hacia Jesús. Estaba fijada en Jesús, en la persona de Jesús. Y a pesar de que le faltaba claridad, mira lo que su fe sí poseía. En los dos casos había una humildad. En el caso de Jairo, él tuvo que tener humildad y venir y postrarse delante de Jesús. La mujer tenía que poner al lado su orgullo de que todos supieran sobre su condición. Ellos demostraron esa persistencia. Ellos tenían que llegar hacia Jesús, no importando los obstáculos, y su fe se ve en acción. La fe debe verse en acción cuando vemos a estas personas.
Vemos que en su fe ellos sabían que tenían que acercarse a Jesús. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos esa clase de fe? La fe que está completamente en Jesús, no en lo que yo estoy haciendo. Es una fe humilde, poniendo al lado todo mi orgullo. Es una fe que dice, tengo que llegar hacia Jesús. Y es una fe que nos dice, o Jesús me salva o perezco. Y se ve en nuestros actos por cómo vivimos. Mi fe está en el Señor porque Él está disponible, es imparcial y es misericordioso. Vamos al versículo 35. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. El punto número 4, Jesús es poderoso. Vemos aquí el poder de Jesús en estos versículos. Cuando muere la hija, todos piensan que ahí se terminó todo, con la excepción de Jesús. Y le dice a Jairo en el versículo 36, no tengas miedo, solo ten fe. Puedes decir, deja de temer, sigue creyendo. Deja de temer, sigue creyendo. Sigue creyendo así como en ese instante que viniste a pedirme ayuda la primera vez. Él llega a la casa, él ve todo el alboroto. Esto es muy común cuando alguien muere en el Medio Oriente. Llegaban personas a llorar, llegaban personas que lloraban como profesión. Algo pasaba y tú querías un gran alboroto, les mandabas mensaje y estas personas llegaban. Y podemos ver que son tan profesionales que cuando Jesús dijo que solo dormía, ellos dejaron de llorar y se rieron. Son profesionales. Ellos pueden apagar y volver a empezar a llorar otra vez fácilmente. Él entra al cuarto de la niña, le habla tiernamente y le dice, niña, levántate. E inmediatamente la niña se levanta. Y los discípulos que ya habían visto el poder de Jesús, ven aquí este milagro y todos se quedan conmovidos, asombrados. Jesús tiene el poder sobre la muerte. ¿Tú crees que esto sucedió? ¿Tú crees que Jesús llegó a esa casa y había una niña muerta y Él la resucitó? ¿La revivió? ¿Tú lo crees? En Marcos capítulo 5, ¿tú crees que Él sanó al hombre endemoniado? ¿Tú crees que sanó a la mujer
con el flujo de sangre? ¿Tú crees que revivió a esta niña? Esto es increíble para mí porque decimos esto en la iglesia los domingos, pero no actuamos así cuando consideramos nuestro matrimonio. Decimos, él no tiene el poder para ayudarme con mis hijos, o el jueves por la tarde actuamos como que Jesús no tiene poder. Esa ansiedad, ese miedo, ese enojo, decimos, Jesús no tiene el poder para ayudarme a vencer eso. Necesitamos dejar de temer y seguir creyendo. Mi esperanza está en el Señor, porque Él está disponible, Él es imparcial, Él es misericordioso y Él es poderoso. Él puede levantar a las personas de entre los muertos. Él resucitó de los muertos. Y el último punto está en el último versículo, en el versículo 43. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. La razón número 5 es Jesús es amable. En el versículo 43 vemos que les dice que no le dijeran a nadie. ¿Ustedes creen que en realidad no le iban a decir a nadie? Acaban de ver que él revivió a la niña. En Mateo 9:26 vemos que esto se dispersó por toda la tierra, por todo el pueblo. Vemos que en otras partes de los evangelios Jesús les decía, no le digan a nadie. Pero vemos que ellos van y le dicen a todos. Y ahora Él nos dice, díganle a todos y nosotros no le decimos a nadie. ¿Por qué les da este mandato? Interesante. Yo creo que es porque Él está siendo amable hacia esta niña y no quiere que sea un espectáculo. No quiere que la gente llegue y diga, hey, queremos ver a la niña que estaba muerta y ahora está viva. Jesús es amable. También lo vemos cuando dice, les dijo que le dieran de comer a la niña. Es una declaración aparentemente sencilla, pero está aquí en la escritura. Tal vez ella había estado enferma por varios días y no había comido. Y Jesús está diciendo, vayan, cómprenle algo de comer, una hamburguesa. Acaba de regresar de entre los muertos. Nos permite ver la amabilidad de nuestro Salvador y puedes estar seguro que Él puede ser amable contigo también. En Mateo capítulo 11, Mateo 11:28, Jesús dice lo siguiente. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Él es un Salvador amable. Podemos poner nuestra confianza en el Señor al leer este pasaje. En las iglesias hoy en día, la gente está desanimada, está deprimida, se están divorciando y es porque tienen una esperanza falsa. Su esperanza está en su circunstancia. Ellos están esperando a que el coronavirus ya desaparezca, están esperando en quién va a ser elegido presidente, su esperanza está en su trabajo, en sus amistades, su esperanza está en sus posesiones o tal vez
hallan su esperanza en la iglesia, ponen su esperanza en todo menos en Jesús. Es tiempo creer lo que creemos y poner nuestra mirada en Jesucristo. Me encanta lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Simplemente dice Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Él es nuestra esperanza. Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. En este pasaje y toda la Biblia, podemos ver que nuestra confianza puede estar en Él. En los tiempos oscuros es cuando su gracia y su poder brilla. Acabamos de terminar de leer en mi iglesia Primera de Crónicas y vemos allí que había el rey más cruel en Israel llamado Ahaz, rey de Judá, y podemos ver, a pesar de que él era un rey malo, vemos que después de él vino Ezequías y él adoró al Señor y hubo un gran avivamiento. Y Ezequías tenía un compañero de oración llamado Isaías, el profeta Isaías. Y ustedes están leyendo Isaías. Y de hecho, en los capítulos que ustedes van a leer esta semana, van a ver a Ezequías. Dios puede cambiar las circunstancias. Podemos ver también en nuestra historia. Algunos aquí tienen mi edad y recuerdan 1968 y muchas personas comparan este año con 1968, donde era muy parecido. Había muchos problemas políticos, era un año de elección, habían tensiones raciales y ese año tuvimos las Olimpiadas en la Ciudad de México y después de la carrera de 100 metros, atletas hicieron protestas, hubieron asesinatos, Bobby Kennedy fue asesinado, Martin Luther King Jr., y también hubo una pandemia, la gripe de Hong Kong. 100,000 americanos murieron, muy similar a este año. Las cosas parecían estar muy oscuras. Las personas preguntaban, ¿qué va a pasar? Pero en esos momentos es cuando Él demuestra su gracia. Algo también empezó en 1968. Fue el movimiento de Jesús aquí en el sur de California. Yo fui salvo en los 70s como resultado del movimiento de Jesús. Dios está trabajando y Él puede demostrar su gracia y su poder aún en los días más oscuros. Queremos asegurarnos que nuestra esperanza está en el Señor. Puedes decir honestamente, mi esperanza está en el Señor. Puedes decirlo porque Él está disponible. Puedes decirlo porque Él es imparcial. Puedes decirlo porque es misericordioso. Él es poderoso y es amable. Tal vez esta temporada en nuestra cultura es un buen momento para preguntarte, ¿dónde está mi esperanza? Y pregúntate, ¿dónde está mi esperanza? Mi esperanza está en el Señor. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por este tiempo, porque podemos estudiar tu palabra, tu verdad revelada a nosotros. En un mundo lleno de caos y confusión, la gente no sabe qué creer.
Estamos agradecidos porque tenemos un Salvador que nos dice la verdad, un Salvador que está disponible, un Salvador que ministra a nuestras vidas. Gracias porque tenemos un Salvador que es imparcial, no importa quién somos. Gracias porque tenemos un Salvador que acepta a todos los que se acercan en fe y puede transformarlos poderosamente y los puede tratar con amabilidad. Nuestra esperanza tiene que estar en ti. Te pido que nosotros seamos alentados y que nuestra esperanza esté en ti. Queremos exaltar tu nombre. Pido que podamos ser testimonios a la esperanza que se encuentra en ti, a vivir una vida que está anclada con nuestro Salvador. Oro por nuestros corazones y que tu nombre sea honrado y que seamos alentados y pongamos nuestra fe en ti completamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Out of the depths I cry to you.